Buenas tardes, vamos a hablarle sobre Inspectoría del Trabajo según la Ley Orgánica del Trabajo, artículos 506, Inspectoría del Trabajo. En todos los estados del país, en el Distrito Capital, en las dependencias federales y territorios federales, funcionará al menos una Inspectoría del Trabajo. Esto no quiere decir que en todo el territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela se encontrará una sede de la oficina del Ministerio del Trabajo. Se encuentran en los diferentes estados de nuestro país y al menos también en varios municipios de los estados de nuestro país. Esto quiere decir que en los diferentes estados de nuestro país hay una inspectoría del trabajo. También en sus estados hay subinspectorías de trabajo, el cual se encuentra en los diferentes municipios de los estados. Seguidamente tenemos el artículo 507, el cual nos habla de la función. Buenas tardes, vamos a hablarle sobre Inspectoría del Trabajo según la Ley Orgánica del Trabajo, artículos 506, Inspectoría del Trabajo. En todos los estados del país, en el Distrito Capital, en las dependencias federales y territorios federales, funcionará al menos una Inspectoría del Trabajo. Esto no quiere decir que en todo el territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela se encontrará una sede de la oficina del Ministerio del Trabajo. Se encuentran en los diferentes estados de nuestro país y al menos también en varios municipios de los estados de nuestro país. Esto quiere decir que en los diferentes estados de nuestro país hay una inspectoría del trabajo. También en sus estados hay subinspectorías de trabajo, el cual se encuentra en los diferentes municipios de los estados. Seguidamente tenemos el artículo 507. Como segundo artículo tenemos el artículo 507, funciones de la Inspectoría del Trabajo. Bueno, como primero tenemos cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la ley, su reglamento y demás leyes vinculadas a la resolución del ministerio. Como segundo tenemos acopiar los datos necesarios para la elaboración de informes sobre la situación laboral que debe tener sobre el ministerio. Como tercer punto, mediar en la solución de los reclamos individuales de trabajadores y trabajadoras. Cuarto punto, inspeccionar las entidades de trabajo y de jurisdicción territorial para garantizar el cumplimiento de la norma. Quinto punto, tenemos vigilar el cumplimiento de la protección del Estado fuera de la inamovilidad laboral de los trabajadores y las trabajadoras, cumpliendo con las leyes y reglamentos de los decretos de la resolución emanada por el Ministerio. Sexto, proteger y facilitar el ejercicio de libertad sindical en la organización autónoma. Octavo, imponer las sanciones y el cumplimiento de la ley, de la normativa laboral, de la jurisdicción del territorio. Bueno, en conclusión, hablamos sobre dónde están ubicadas las inspectorías. Hablamos de cuáles son las funciones de la inspectoría. También hablamos de la función del inspector. ¿Dónde debemos acudir nosotros en caso de que tengamos que defender a un empleado o a una empresa? ¿A qué personas tenemos que ubicar para hacer nuestros trámites, nuestra denuncia? ¿Cuáles son las funciones que cumple ese inspector? Porque él es el inspector
es el que toma la decisión si decide a favor o en contra de lo que nosotros hagamos la petición. Entonces, y por eso es que debemos saber cuáles son las funciones del inspector para saber por dónde podemos dar por dónde podemos atacar o sea, llamarlo así, por dónde podemos atacar jurídicamente al inspector para nosotros obtener el mejor beneficio de la decisión. Bueno, eso es todo. Buenas noches.